Padre Cristo, mis hermanos, le damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque nos da la oportunidad de estar una vez más transmitiendo a través de estas redes sociales estas enseñanzas, estos estudios de la palabra de Dios. Bendigo la vida de ustedes y de cada uno de nuestros amigos que nos acompañan. Nos encontramos bendecidos en esta hora por esta oportunidad, contentos porque cada día Dios nos da la oportunidad de vida. Así que hoy vamos a continuar, es día jueves y estamos con los estudios de escatología. Y el domingo empezamos con el tema de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Si tú no pudiste ver el video del domingo, ahí está en nuestra página en la que estamos transmitiendo, Facebook, Segunda Iglesia Apostólica Delicias. Ahí está el video del día domingo a las 10 de la mañana, 10:30 que transmitimos. Y también te invitamos para que, si no lo puedes ver en Facebook, puedes entrar a nuestra página en YouTube, Iglesia Apostólica de Delicias, IAFCJ, y ahí encuentras todos los videos, todas las predicaciones que hemos estado compartiendo con ustedes. Entras, le das like, te suscribes y te van a llegar las notificaciones y le das a una campanita que está ahí. Cada vez que estemos transmitiendo o subamos un video, te va a llegar directo a tu celular. Así que te invitamos para que estés atento en esta tarde por la enseñanza que hoy vamos a compartir. Para que no pierdas la secuencia de lo que vamos realizando, puedes reproducir los videos anteriores de la serie de escatología bíblica. Hoy voy a continuar donde donde me quedé la semana pasada, ya domingo, que Dios nos permitió hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, que dice así: para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oremos. Padre Celestial, una vez más se ha abierto tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es vida, y te pedimos en esta hora que esa palabra nos enseñe y nos ayude, Señor, a ser mejores cada día, que nos prepare, Señor, para ese regreso, Señor, que tienes, Señor, predestinado ya para tu iglesia, Señor, en un tiempo y un momento que solamente tú sabes, Padre Celestial. Gracias, Cristo maravilloso, te damos todo el reconocimiento, toda la honra, la gloria y la alabanza. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están conectados y que están mirando este video, Señor, que están mirando, Señor, esta enseñanza y aprendiendo cada vez más de tu palabra. Yo los bendigo grandemente, declaro de tu bendición maravillosa de una manera sobrenatural en su vida, en su familia. Gracias, Cristo maravilloso, en tus manos nos ponemos, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Dios bendiga a tu familia en esta hora. El día domingo veíamos algunas generalidades del rapto de la iglesia. Veíamos algunos textos, estuvimos viendo algunos textos de la palabra de Dios que hablan sobre sobre el arrebatamiento. Y terminamos con este texto que hablaba acerca de que el Señor, el mismo Dios, el mismo Jesús, va a venir por su iglesia. Él va a dar el anuncio y dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, tú y yo, si al tiempo que el Señor viene por su iglesia todavía estamos de pie, dice la palabra de Dios, dice la Escritura que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerda que la semana pasada te decía que estas palabras llevan
están colocadas en un contexto donde se les estaba enseñando, Pablo les está enseñando por la esperanza bienaventurada que ellos tenían como iglesia. Los cristianos de la iglesia primitiva, ellos esperaban la inminente regreso del Señor, o sea, ir rápido. Por esa razón, pues se dedican, venden sus casas y se dedican a alabarle, a predicarle, porque el Señor viene pronto. Cuando se dan cuenta que los cristianos empiezan a morir, entonces se preguntan, ¿qué va a pasar? El Señor no ha venido y mi padre murió creyendo en Jesucristo, pero sin embargo, ya no está ahí. Entonces, cuando Pablo escribe, el texto empieza así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están durmiendo. Se refería a los cristianos que estaban muriendo en ese tiempo. Pero recuerda que la Biblia le llama dormir al cristiano, porque en cualquier momento puede ser despertado. Y Pablo le dice, que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué se refería? Cuando el cristiano muere, no se debe poner triste como cuando muere un inconverso, porque el inconverso no tiene la esperanza bienaventurada que tú y yo tenemos, que aún si nosotros morimos, el Señor nos va a resucitar de entre los muertos. Esa es la esperanza bienaventurada, que el que no aceptó a Jesucristo, que el que no entregó su vida a Él, que el que no se descendió a las aguas del bautismo, no tiene esa promesa, no tiene esa esperanza. No importa si escuchó por mucho o poco tiempo el evangelio, mientras no lo haya aceptado, mientras no lo haya recibido y se haya entregado a Él y haya nacido de nuevo, porque Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Así que es una promesa de nosotros, y es la promesa que Pablo les comparte a los hermanos de la iglesia primitiva. Están muriendo sus padres, pero no se preocupen, no se pongan tristes como aquellos que están muriendo, pero no tienen la esperanza. Y es cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él, o sea, los que durmieron creyendo en Él, bautizados en su nombre. El Señor lo dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, no en mi palabra, dice Pablo, sino en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego el texto que leí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, la palabra clave aquí es los muertos en Cristo. Esa es la palabra clave de este texto. Los que mueren en Cristo resucitarán primero. Ese es, de este capítulo es algo especial este verso. Primero resucitan los que están en Cristo, y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron, los que durmieron en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Estas palabras deben de ser aliento. El hablar del arrebatamiento debe de producir un aliento, una esperanza, y es algo que nosotros como iglesia no solamente debemos estar predicando. Recuerda que una de las cosas que yo he insistido en nuestra himnología cristiana apostólica, nuestra himnología tenía una carga muy fuerte de escatología, porque normalmente nuestros signos tenían que ver con la venida del Señor, con el arrebatamiento de la iglesia, y eso nos impulsaba a estar alertas esperando la venida del Señor. Ahora, con la nueva alabanza que se ha integrado a nuestro diario, digamos, a nuestra adoración diaria a Dios, la himnología ha sacado el concepto del arrebatamiento de la iglesia y ha metido otros conceptos. Por eso ya la iglesia no enfatiza mucho el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo la iglesia enfatiza? Cuando se llega a ver una señal, entonces todos volteamos a recordar que hay una promesa, hay un arrebatamiento. Pero esto debe estar siendo siempre nuestra himnología. Cada domingo que se cantaba tenía que ver, anunciarnos y recordarnos que estamos esperando al Señor. Así que tenemos que seguir cantando alabanza que tengan ese peso o esa
ese significado escatológico, apostólico, y que nos lleve a estar siempre preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice Pablo, aquí les voy a dar un misterio: no todos dormiremos. O sea, no, lo que acababa de decirle a los hermanos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto los que durmieron como los que estamos de pie seremos transformados. La palabra transformados es la palabra griega metanoa o metamorfosis. Entonces todos sufriremos una transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el proceso que el Señor va a hacer para llevar a su iglesia en gloria. Así que en la resurrección obtendremos unos cuerpos espirituales. Ahorita nuestros cuerpos están sujetos a las leyes humanas, a las leyes naturales, porque hay pecado en ellos. Y este pecado, esta naturaleza pecaminosa que aún está, es con la que luchamos, que nos tiende o nos lleva o nos quiere llevar al pecado, y nuestra naturaleza espiritual que nos lleva a vivir cerca de Dios, que constantemente está en lucha. Esa naturaleza va a desaparecer, esa naturaleza pecaminosa, porque recibiremos un cuerpo incorruptible, o sea, sin pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:14, se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual, hablando del cuerpo espiritual con el que vamos a resucitar. Hay un libro, ¿verdad?, que me llevó a entender un poquito esto del cuerpo glorificado, que se le llama el cuerpo. Lo leí hace ya aproximadamente, que serán unos 20 años, cuando di por primera vez un estudio de escatología. En el 96 di mi primer estudio de escatología cuando tenía 16 años. Y cuando di ese estudio, cuando hablé del cuerpo glorificado, usé este libro. Este libro ya tiene esa cantidad de años, desde el 96. Tiene conmigo este libro que nos explica, vea, lo básico de lo que es el cuerpo glorificado. Escritor es G.G. Ávila. Te lo recomiendo, vea, para que puedas ampliar ahí en tu hogar lo que tiene que ver con lo que es el cuerpo glorificado. Pero ¿cómo serán nuestros cuerpos? Bueno, la Biblia dice que van a ser semejantes al de Él. Así dice la palabra de Dios. ¿Y cómo serán los cuerpos? ¿Dónde dice pues la Biblia que nuestros cuerpos serán semejantes a los de Él? Voy a leer una escritura. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo terrenal, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Nuestro cuerpo de humillación va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él. ¿Y cómo va a ser esto? Por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a transformar nuestro cuerpo de pecado, lo va a glorificar, lo va a santificar. Dice la palabra de Dios, semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, tú vas a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, donde ya no va a estar sujeto a la naturaleza humana. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a muchas cosas que podríamos hablar en este aspecto, como por ejemplo, tu cuerpo, si no come, tiende a morir. Si dejas de comer cierto tiempo, tu cuerpo muere. Si dejas de beber agua, tu cuerpo se va debilitando. Entonces, en el cuerpo glorificado del ser humano no van a tener necesidad de esas cosas materiales. Vamos a poder hacerlo, pero no va a ser una necesidad básica, porque va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Ese cuerpo, dice la Escritura, que no serán espíritu, ¿verdad? Porque recuerden que veíamos que cuando los gnósticos hablaban de la resurrección, los griegos,
ellos decían que Jesús no había resucitado en cuerpo, que era un espíritu. Entonces esa idea se quedó plasmada, es que es un espíritu y por eso puede hacer esto, por eso puede hacer aquello. No es el cuerpo glorificado, no es que resucite el espíritu, no. Dice, mientras él aún hablaba estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, hablando cuando él resucitó. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los discípulos estaban asustados porque estaban viendo a Jesús y pensaban que era un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos? El temor y el pensar que estaban viendo un espíritu. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Nuestros cuerpos no serán espíritus, serán cuerpos como los que tenemos, pero incorruptibles. Dice que resucitarán los muertos incorruptibles, cuerpos glorificados, o sea, conforme o igual a su cuerpo de gloria. Así que estas serán características de ese cuerpo glorificado. Serán incorruptibles e inmortales. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿sí? Nuestro cuerpo es corruptible, se va acabando. Tenemos 15, 16 años y tenemos nuestra piel muy bien. No hay, como decíamos, no hay arruguitas por acá y no, pues nos sentimos. Pero el tiempo, la edad, nuestro cuerpo es corruptible, se va envejeciendo, va pereciendo. Sin embargo, dice que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, seremos incorruptibles y seremos inmortales. Qué interesante la palabra de Dios, tu cuerpo. Pero esto si estás en Cristo, mi hermano, o sea, esto es la bendición. Imagínate un día estar en la presencia de Dios con un cuerpo incorruptible y un cuerpo, aleluya, lleno de gloria, de la misma gloria de Dios, un cuerpo sin corrupción humana, cuando un cuerpo inmortal. Un cuerpo inmortal, qué bendición, qué promesa tan hermosa para aquellos que perseveran y que permanecen firmes en la palabra de Dios. Y dice la Escritura que también otra de las características es que no sufriremos más con ese cuerpo, ya no estaremos sujetos a la muerte porque será un cuerpo inmortal. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Nuestro cuerpo, aleluya, será un cuerpo donde ya no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Por qué? Porque será un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Así que ese es el misterio tan especial que dice, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser, los que estén muertos van a ser resucitados y van a ser transformados. Así que, ¿a qué nos debe de llevar esto, hermano? El saber todo esto, ¿a qué nos debe de llevar? Bueno, nos debe llevar a estar velando, porque no sabemos el día ni la hora, porque solamente Él conoce el día y la hora. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:36, es un consejo para ti y para mí. Velad, pues, en todo tiempo, orando. ¿Cómo debemos de velar, hermanos? Orando, dice en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 21, verso 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es importante que estemos orando y velando. Aunque aquí el término velar en todo tiempo dice orando. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a velar? Orando en todo tiempo. O sea, en todo tiempo
Debemos de estar clamando, intercediendo, conectándonos a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dice la Escritura, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas? Las que vienen después en el periodo de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Recuerda que la enseñanza apostólica es pretribulacionista. Hay tres maneras de pensar respecto al arrebatamiento de la iglesia. Alguien dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a ser a mediados de la gran tribulación. Eso se llaman tribulacionistas. Y otros dicen que va a ser después de la gran tribulación y a ellos se les llama post-tribulacionista. ¿Cuál es el pensamiento bíblico en el que hemos creído y hemos enseñado y hemos comprobado con la palabra de Dios? Es el pretribulacionista. Dios nos va a librar y dice la palabra de Dios que para que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Si tú velas orando en todo tiempo, Dios te va a arrebatar antes de que venga el último juicio sobre Israel. Recuerda que la gran tribulación es la semana número 70 de que Dios predestinó o destinó para expiar todo el pecado que había en el pueblo de Israel. Hay 69 semanas cumplidas. Se abrió un lapso de tiempo que es lo que llamamos el periodo de la gracia. Y falta un tiempo cuando el arrebatamiento se dé, entonces se abre la última semana, o sea, los 7 años que dura esta semana, proféticamente para terminar de juzgar al pueblo de Israel. Y es lo que le llamamos la gran tribulación, que está dividida en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. La gran tribulación conocida como el tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué para Jacob? Porque es un tiempo de angustia para el pueblo de Israel, para juzgar y para limpiar al pueblo de Israel. ¿Cómo se llevará a cabo el arrebatamiento después de ver todas estas generalidades? Bueno, todo inicia, ¿verdad?, cuando el Señor dé la indicación. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora. Tal vez muchos le podrían haber preguntado al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser y cuándo va a ser tu venida, Señor? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Había gente que le interesaba saber cuál era el día exacto. Y aunque ha habido algunos falsos profetas que a través del tiempo han profetizado y han declarado el tiempo, la fecha y el día en la que el Señor ha venido y han especulado con la teología, con la escatología, y han sumado y han restado y han dicho, no, esta es la fecha, no. Lo único que Dios nos dejó es las señales para ver que aquel día se acerca y que debemos de estar más alertas sabiendo que aquel día está cerca. Así que tú y yo debemos de saber que ese día en el que Cristo va a venir está cerca y debemos de estar alertas en todo tiempo, pero nadie sabe el día ni la hora. Así que este evento se va a dar cuando Dios mismo, nuestro Señor Jesús, Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tiene que ver que Él va a dar la orden, Él va a sonar la trompeta, Él va a indicar el momento preciso en el que Él va, y esto va a suceder en un tiempo que le llamamos antes de la gran tribulación o pretribulacionista, antes que suceda esto. Ahora, hay una pregunta que me han hecho acerca de lo que es la parusia o presencia, que es la venida de Cristo. Y les había comentado que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. No es lo mismo, ¿sí? Y le dije que la venida de Cristo se componía en 2 etapas, ¿sí? ¿Cuáles 2 etapas? La etapa del arrebatamiento, cuando el pueblo es llevado al cielo
Y cuando la segunda etapa es cuando el Señor viene ya presencialmente y desciende a la tierra. En el arrebatamiento, Él no llega a la tierra, sino que en las nubes la iglesia es arrebatada para recibir al Señor en las nubes, dice la Escritura, y la iglesia va al cielo. Así que si en algún momento determinado eso sucede, es porque ese es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y entre la segunda venida de Cristo. Voy a plantearte algunas de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primeramente, el arrebatamiento es el traslado de todos los creyentes nacidos de nuevo hacia el cielo. Y estos se encontrarán con Él en el aire. Y eso lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Sin embargo, lo que es el retorno, la segunda venida de Cristo, aquí hay la revelación, es la llegada de Jesucristo a la tierra. Apocalipsis 19, 14. El Señor viene a la tierra, ya no arrebata a los suyos. No, ahora viene con su pueblo. Ahora los que fueron arrebatados, el Señor viene y de hecho dice la Escritura que desciende al monte de los olivos. En el arrebatamiento, Jesucristo no llega hasta la tierra, sino que se queda en el aire. Es el texto que leíamos, primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 17. En la revelación, si viene hasta la tierra, Zacarías 14, 4. En el arrebatamiento, Jesucristo viene a buscar a los suyos. Juan 14, 2 al 3. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 17. Así que viene por, ¿sí? Viene por, esa es la palabra, viene por su pueblo. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo o en el retorno, Él en la revelación, Él viene con los suyos, con su iglesia. Viene el Señor con los suyos. Ya no viene... ya no los levanta, ahora viene con la iglesia. Esa es la diferencia. Zacarías 14:5, Judas 14 y primera de Tesalonicenses 3:13. Es importante que estos textos los puedas ir leyendo y analizando en tu hogar. En el arrebatamiento, luego del arrebatamiento comienza la gran tribulación, ¿sí? La iglesia es arrebatada y da inicio aquí los 7 años de la gran tribulación. Luego de la revelación, o sea, la segunda venida de Cristo, después de la segunda venida de Cristo, la revelación, da inicio el reino milenial, el reino de Dios que se establecerá en la tierra. Y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra 1000 años. El reino milenial, que vamos a estar hablando más adelante acerca de él. Pero en el arrebatamiento de la iglesia, enseguida es la gran tribulación y regresa a la iglesia. Y enseguida la segunda venida de Cristo inicia el reino milenial. En el arrebatamiento los gentiles no serán afectados, ¿sí? Los gentiles no serán. En la segunda venida de Cristo, la revelación, los pecados serán juzgados. Vienen a juzgar a aquellos que hicieron no bien al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios. Y ahorita no. Ahorita la iglesia es levantada y el mundo sigue igual hasta el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación no va a haber juicio todavía hasta la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento solo participan creyentes. Primera a los Tesalonicenses 4:16. En la revelación se verán involucrados todos los hombres de la tierra. En el arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira, que es la gran tribulación. La revelación será el final de la ira de Dios, de la gran tribulación. Es la diferencia. El arrebatamiento, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Y dice el texto que leíamos anteriormente, que seamos hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Así que Dios nos va a llevar a su iglesia antes de este proceso. El arrebatamiento es el día de Cristo. Así se le conoce. 1 Corintios 1:8, 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:6 al 10. La revelación o la segunda venida de Cristo se le conoce como el día del Señor. 1 a los Tesalonicenses 5:2 al 3, 2 a los Tesalonicenses 2:2,
Hechos 2:20, segunda de Pedro 3:10 y Apocalipsis 16:14. El arrebatamiento es un tiempo de bendición, donde la iglesia va a ser bendecida. Primera los Tesalonicenses 4:18. La revelación es un tiempo de juicio, donde Dios viene a juzgar ¿a quién? Aquellos que participaron de la gran tribulación e hicieron bien o mal a Israel. Segunda a los Tesalonicenses 2:8 al 12. En el arrebatamiento solo los creyentes verán a Jesucristo. ¿Sí? Nadie más los va a ver. En la revelación, dice la palabra de Dios, todo ojo le verá. Ahora, esas son las diferencias, entre la venida o el arrebatamiento de Cristo y la segunda venida de Cristo. Así que la segunda venida de Cristo sucede antes de la gran tribulación, ¿sí? Así que es muy importante que veamos. Vamos a experimentar, yo les he dicho, principios de dolores. ¿Qué son principios de dolores? Lo que está sucediendo ahorita, la inmoralidad al grado donde se está desarrollando, la violencia al grado, la corrupción, toda la cuestión económica que se está dando, la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica, todo eso nos está diciendo, nos está clamando, la tierra está clamando y nos está diciendo Cristo viene por su iglesia. Estamos viendo la tierra gimiendo y anunciando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si el Señor todo está anunciando la venida del Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos estar preparados para ese arrebatamiento, para ese momento tan especial. ¿Y cómo podemos estar preparados? O para ser arrebatados, ¿qué debemos hacer? Bueno, es importante que tengamos conciencia de que esto va a suceder pronto. Que tengamos conciencia de que todo está anunciando que Cristo viene por su iglesia. Y una de las cosas que tenemos que hacer es asegurarnos para irnos en ese momento cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ser de Cristo. Tenemos que ser de Él. Si tú quieres irte con Él, tienes que ser de Él. Mira, dice la palabra de Dios. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, la iglesia. Cuando el Señor se arrebata a esa iglesia, recuerda, la venida de Cristo tiene dos etapas. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo después de la gran tribulación. Pero los que son de Cristo en su venida es el arrebatamiento, cuando el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces debemos estar, es importante, debemos estar en Cristo. Debemos estar en Cristo para ser arrebatados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo. Los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, si no le has entregado tu vida, todavía no estás en Él, no formas parte de ese cuerpo de Cristo. Es importante que tú desciendas a las aguas del bautismo antes de que sea demasiado tarde. Así que es importante que tú recibas a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué debo hacer? Debo hacer lo bueno. No os maravilléis, dice Juan, de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aleluya, qué hermoso y qué maravilloso esta palabra. Llegará la hora, dice la palabra, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Qué maravilloso. Y los que hicieron lo bueno, qué presión. ¿Quién, hermanos? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tú y yo debemos de estar haciendo lo que es agradable delante de los ojos de Dios.
no lo que es agradable delante de los ojos de los hombres, porque no debemos de estar agradando al hombre, debemos de agradar a Dios, porque si hacemos lo bueno, dice que nosotros, aunque muramos, vamos a oír la voz del Señor, y los que hicimos lo bueno, dice, saldremos a resurrección y de vida, y los que hicieron los malos a resurrección de condenación. Así que pidámosle a Dios que podamos ser hallados dignos, aleluya, para estar siempre con el Señor. Dice la Escritura, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así que el Señor viene por su iglesia, hay que estar preparados, hay que estar velando a través de la oración en todo tiempo y también guardarnos en santidad, porque dice la palabra de Dios que la iglesia debe de guardarse a fin de presentársela, dice, a sí mismo, una iglesia gloriosa, a que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin la paz y sin la santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Así que necesitamos vivir una vida de santidad, apartándonos del pecado, guardándonos para que el Señor venga por nosotros. Una vida de pureza, una vida de santidad, como dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes, oh aleluya, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Le vas a poder ver al Señor tal, dice la Biblia, tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, si tú tienes esta esperanza en Él, dice Juan, se purifica a sí mismo. Se purifica. Yo tengo esa esperanza y esa esperanza me lleva a purificarme a mí mismo, a buscar vivir una vida pura delante de Dios. Así como Dios o así como Él es puro. Así que yo tengo que purificarme, santificarme, porque es Dios, el Dios en el que yo creo y en el que tengo la esperanza es un Dios santo. Es un Dios santo. Es importante que preparemos nuestra vida para este arrebatamiento. Así que la honra y la gloria sea para Él. Para concluir, ¿verdad? Quiero hablarte, no sé si te has preguntado o te han comentado por ahí, algún amigo, algún compañero en una plática y te ha dicho, oye, hermano, yo no he encontrado la palabra rapto en la iglesia. Ustedes hablan del rapto, pero no hay tal palabra rapto en la Biblia. Bueno, tal como palabra rapto no la vas a encontrar en la palabra de Dios. La palabra rapto no aparece en la Biblia en tal forma. Rapto de la iglesia, no. Es un término que se ha acuñado del término arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada, pero etimológicamente la Biblia dice que seremos arrebatados, o sea, seremos llevados de una manera especial. La palabra arrebatamiento viene del griego arpazo, ¿sí? Del griego arpazo, que habla de tomar una cosa precipitadamente y llevarla consigo. Entonces alguien dice, bueno, pero ese es arrebatamiento. Sí, es arrebatamiento, pero la palabra rapto es una palabra usada en el latín que tiene el mismo significado que la palabra arpazo en griego. Por eso se usa en los mismos términos. Es como, por ejemplo, cuando tú hablas de pneuma, es griego y es espíritu, pero cuando cuando vas al hebreo, ya no es pneuma, ¿sí? Porque rúa o viento en hebreo es viento, espíritu. Entonces ya no es lo mismo. El rúa y el pneuma tienen una concepción hebrea y una concepción griega, pero tienen el mismo significado. El rúa era la presencia, el Espíritu de Dios descendiendo en el tabernáculo, era la presencia misma de Dios, y el pneuma era la presencia de Dios. El pneuma agios, que es la palabra pneuma agios, que es griego, significa Espíritu Santo. Agios es santo en griego y pneuma es espíritu.
el pneuma agios, son términos, aunque estén en hebreo, aunque estén en griego, pero es la palabra que se utiliza para describir al espíritu. Lo mismo sucede en el griego, encontramos la palabra arpazo, arrebatamiento, y en el latín encontramos la palabra rapto, que es raptar, tomar algo para sí mismo y llevarlo consigo, tomarlo a la fuerza, ¿sí? Que es lo mismo que se significa arrebatamiento, tomar algo a la fuerza y llevarlo consigo. Entonces, por esta razón, creemos y hablamos del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Así que no tenemos ninguna duda, ¿verdad?, de que va a ser un arrebatamiento, va a ser un rapto, como comúnmente lo dice, que son cuestiones etimológicas, pero que sin embargo es el suceso lo que nos interesa más que la etimología o el significado de la palabra. Es que tú estés preparado, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompetas, que se tocará esa trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros saldremos y seremos transformados. Así que es una bendición tan especial el escuchar esa trompeta, hermanos, y los muertos en Cristo estemos listos para recibir al Señor en los aires. Así que es muy importante que como iglesia tengamos esa esperanza bienaventurada de estar un día por toda la eternidad. Así que tenemos que apartar ese boleto, mi amigo. Tenemos que asegurar nuestro espacio, nuestro lugar en el cielo. Y eso la única manera es arrepintiéndonos y bautizándonos en el nombre de Jesucristo para que un día podamos ser arrebatados. Así que demos de la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y pues que el Señor, vea, nos ayude a estar por toda la eternidad con Él. Bueno, ¿y qué va a suceder, hermanos, cuando suceda el arrebatamiento? Bueno, pues nos vamos a ir al cielo, pero la pregunta es, ¿qué va a suceder allá en el cielo? Es lo que vamos a hablar. Antes de hablar de la gran tribulación, vamos a hablar de lo que va a suceder en el cielo. En el cielo van a suceder 3 eventos, que es lo que vamos a estar reflexionando el día domingo. Vamos a celebrar lo que es el tribunal de Cristo, que no es un tribunal condenatorio. Hemos hablado de la corona de vida, de la corona incorruptible, etc. Vamos a hablar del tribunal de Cristo, qué es y para qué es. Vamos a hablar de las bodas del Cordero, qué es y para quién es. Y vamos a hablar de la cena del Señor. No es lo mismo la cena del Señor y la gran cena. La gran cena se va a llevar abajo después de la batalla de Armagedón, y la cena del Señor se va a llevar en el cielo, es la iglesia con el Señor. ¿Cuánto va a durar? Conocemos, ¿verdad?, lógicamente que la iglesia estará 7 años, porque si en la tierra serán 7 años de gran tribulación y tribulación, esos años estará, porque al final de los 7 años el Señor va a venir con su iglesia para terminar y para juzgar a los que han salido de la gran tribulación. Si Dios no dispone otra cosa, te esperamos el día domingo. Pero antes de despedirme, quiero elevar una oración y quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, a todos aquellos que constantemente se están conectando y compartiendo estas publicaciones. Dios les pague y Dios les bendiga, porque a través de cada vez que ustedes comparten una publicación, el mensaje llega a otras personas que necesitan su palabra. Dios bendiga a aquellos que Dios ha estado obrando, y bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Y sin antes también, ¿verdad?, felicitar en este día a todos los niños y niñas de nuestra iglesia que por razones de contingencia, ¿verdad?, pues no pueden estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Normalmente, pues en esta fecha quebramos piñata, comemos pastel, comemos dulces, nos divertimos, ¿verdad? Pero por hoy, por la situación que se está viviendo y que sabemos que es temporal, no hemos podido llevar a cabo ese evento. Pero, hermanos, de todas maneras felicitamos a cada niño, ¿verdad?, de los que están escuchando, o sus hijos, hermanos, los bendigo, amigo. Yo bendigo a tu hijo para que un día llegue a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue instruyendo en esa palabra ahí en tu hogar. Te seguimos invitando para que lo sigas instruyendo en la palabra de Dios. No olvides el altar familiar,
que debe estar siendo llevado los días lunes, tu familia y tú en tu hogar, ahí junto en altar familiar. Así que bendigo tu vida y vamos a elevar una oración y vamos a pedir al Señor que Dios bendiga a su iglesia. Padre Santo, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, te damos la honra, la gloria y la alabanza porque tú reinas para siempre. Hoy vengo a bendecir nuevamente a tu iglesia porque es tu pueblo, porque es aquel pueblo que has comprado con tu sangre. Bendícelo, cúbrelo, protégelo, Señor Jesucristo. Te pido que seas tú quien provea en cada una de las necesidades, Señor. Si hay algún hermano, amigo, Señor, que nos escucha y que está enfermo, en el nombre de Jesucristo yo declaro una palabra, Señor, de fe en su vida. Declaro sanidad, declaro restauración, intercedo en el nombre de Jesucristo y declaro que toda enfermedad que esté golpeando tu vida, todo temor que esté llegando a tu corazón sea cancelado, sea reprendido en el nombre de Jesucristo y echado fuera. Y declaro cobertura sobre tu vida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Que el Señor bendiga tu vida, Señor. Obra de una manera especial en cada uno de mis hermanos. Si hay alguien enfermo de nuestros hermanos o amigos, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa moviéndose de una manera especial, interviniendo favorablemente en el nombre de Jesucristo. Obra, Señor, de una manera sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Señor, si en algo te hemos fallado y te pedimos perdón, Señor, seguimos intercediendo los unos por los otros para servirte, para trabajar más en tu obra. Ayúdanos a ser instrumentos para honra y la gloria de tu nombre, a ser hallados dignos, Señor, de escapar, Señor, de esos juicios que han sido preparados, Señor, para aquellos que no te sirvan. Obra en el corazón de aquellos, Señor, que no han sido bautizados, para que ellos, aleluya, esta palabra llegue a su corazón y ellos puedan entregar su vida a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo, domingo 10:30 de la mañana te esperamos. Dios te bendiga. Y el domingo 12 de mediodía también culto de alabanza y predicación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.